La entrevista a la carta. Nos acompaña Marcelo Ron, abogado del excontralor Pablo Celi. Abogado, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. El fallo detalla que Pablo Celi, excontralor del Estado, y Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, son declarados culpables por el delito de delincuencia organizada como autores directos. ¿Ya no existe, abogado, más recursos de apelación que la defensa de Celi pueda ocupar en este caso? Gracias. Con referencia a eso, parece que existe un criterio errado de parte del doctor Walter Macías al manifestar que la sentencia se encuentra en firme y ejecutoriado. La sentencia no está en firme. La sentencia simplemente es la notificación de una sentencia que fue emitida de manera oral a principios de este año. Y tenemos todavía ahí los recursos horizontales de ampliación, de aclaración. Posteriormente tendríamos el recurso de apelación ante un tribunal de la Corte Nacional mismo. Y luego de que este recurso, incluso de apelación, sea resuelto, existiría el recurso de casación. Es decir, falta todavía varias instancias procesales para que esto pueda estar en firme. Bueno, aquí leía también sobre la declaración de Walter Macías, justamente respecto al tema, lo dijo anoche, que los efectos de la sentencia incluyen la reparación integral, el contenido de la placa y las disculpas públicas y el monto de la reparación integral. Entonces, según usted, la sentencia no ha quedado totalmente en firme. ¿Cuál sería el recurso que podrían plantear en este momento? Bueno, en primer lugar yo creo que hay que ir analizando un poquito esta sentencia. Si bien es cierto, contiene todo lo de la reparación integral, la placa y todo eso, pero eso puede ser reformado y revocado por el Tribunal de Apelación o en casación. Es decir, esto no está en firme, no está escrito en nada, es solamente el criterio de los 3 jueces que conformaron el Tribunal de Juicio. A esto se debe sumar de que incluso la sentencia se notifica sin la firma de uno de los señores jueces que conforman el tribunal, y existiendo un tema que se está tratando sobre la actuación sin competencia de parte del juez Adrián Rojas al momento en que se emitió la resolución de manera oral, ya que ese juez estuvo recusado y la sentencia de recusación aún no se encontraba en firme para que pueda actuar y pueda recuperar su competencia en el tribunal que tenía que dictar la sentencia de manera oral. Leo un poco lo que dijo el juez. Con la sentencia notificada por escrito hay una afirmación jurisdiccional. Si las partes desean, pueden interponer recursos, pero ya hay una cuestión jurisdiccional y no puede quedar en la impunidad como se pretendía anteriormente. Eso fue lo que afirmó el magistrado. La sentencia queda en firme una vez que se agoten los recursos, que es lo lógico en la ley, ¿no? Ahora, ¿es correcto? Sí, dígame, abogado, le escucho. Es correcto que tienen que agotarse los recursos para que quede en firme, y es incorrecta la afirmación del señor magistrado Walter Macías al manifestar de que esto podía quedar en impunidad. Simplemente en el caso de que no se pueda notificar por escrito, había los recursos y hay la resolución de la Corte Nacional para hacerlo. Es decir, simplemente luego de haber analizado todos los hechos, lo que se puede llegar a la conclusión sin lugar a dudas es de que el doctor Macías utilizó el caso Las Torres para justificar un hecho que está siguiéndose dentro de la etapa administrativa en el Consejo de la Judicatura, del cual obviamente ni Pablo Celi ni mi persona hemos presentado denuncia alguna o somos parte de ese proceso. Entonces, ¿queda o no queda asentado que el excontralor lideraba una estructura de delincuencia organizada para cometer actos de corrupción y también lavado de dinero? No queda establecido nada todavía. Esta sentencia tiene varios recursos que se pueden plantear y puede ser revocada en cualquier momento, en cualquiera de estas instancias, inclusive dejada sin efecto e incluso declarada la nulidad por haber participado un juez sin competencia al momento que se emitió
el dictamen oral de la sentencia, razón por la cual es la afirmación del doctor Macías es simplemente no tiene fundamento, al igual que ¿Y cuál era, doctor, la teoría de la defensa de Celi? ¿Cuál era la teoría? La teoría de la defensa de Pablo Celi es de que obviamente él no estuvo... Primero, hay dos cosas. En la asistencia penal internacional que viene desde Estados Unidos, no se le nombra a Pablo Celi en ninguna de las partes. Segundo, Fiscalía manifestó de que esto se refería a una investigación conjunta entre Estados Unidos y el Ecuador. Y existe la contestación de los Estados Unidos que dice que no es ninguna investigación conjunta y que la investigación se realizó en únicamente Estados Unidos. Tercero, la asistencia penal internacional fue enviada para ser utilizada en un delito de blanqueo de capitales en contra del señor de la Torre y del señor Barrera, y no por un delito de delincuencia organizada. El proceso de delincuencia organizada comienza el 13 de abril y recién la autorización de los Estados Unidos para que sea utilizada esta asistencia penal internacional en otro tipo de delito viene a finales de junio del año 21. Es decir, Fiscalía utilizó esta asistencia penal internacional sin autorización del país emisor para iniciar un proceso que no tenía ninguna autorización. La defensa básicamente era que Pablo Celi primero no ha sido partícipe de ninguno de estos hechos y que incluso las desvanecimientos de glosas que son motivo de este proceso ni siquiera son firmadas por Pablo Celi, ya que en ese momento él estaba en un viaje en Europa por temas relacionados justamente con la Contraloría General del Estado. Sin embargo, ahora con esta sentencia de culpabilidad, además se plantea la reparación al Estado, que es una indemnización. Pablo Celi y Pablo Flores van a tener que pagar $250,000 cada uno y bueno, los otros acusados tendrán que pagar $100,000 cada uno y ofrecer disculpas públicas al pueblo ecuatoriano según lo que dictamina esta sentencia. ¿Qué va a pasar? ¿Va a cumplir con esta indemnización estatal? ¿Va a devolver Celi el dinero supuestamente obtenido por los actos de corrupción y lavado de activos? ¿Qué es lo que va a suceder a continuación? No, a continuación lo que va a suceder es que tenemos que plantear los recursos ordinarios que existen, tanto en la vía recursos horizontales y recursos verticales. Es decir, todavía no está en firme nada. La Constitución establece que una persona es culpable cuando existe una sentencia condenatoria que así lo manifieste. En este caso es simplemente una sentencia de primer nivel. ¿Y cabe la posibilidad de que apelen a una reducción de condena? ¿También cabe esa posibilidad? Pues, existe la posibilidad de apelar y en la apelación no solamente a una reducción de condena, sino inclusive a una ratificación del estado de inocencia, porque este proceso está plagado de nulidades, está plagado de fraudes procesales cometidos a lo largo de este expediente, y muestra de eso incluso es una denuncia penal que está planteada en contra de la señora fiscal general del Estado por un fraude procesal, por haber manejado justamente estos temas. ¿Existen otros procesos que se han derivado de este caso? ¿Existen otros procesos que se han derivado de este caso? De este caso se ha derivado uno, que es por cohecho, en contra de Pablo Celi. Es un proceso que ya está con el auto de llamamiento a juicio y tendríamos que esperar la conformación del tribunal para ir a la defensa en este proceso. ¿Y de cuánto fue el perjuicio o el supuesto perjuicio, digamos, al Estado ecuatoriano? Revisado el expediente y luego de haber estado en las audiencias, lo que se llega a determinar es de que Petroecuador nunca canceló un valor de $20 millones por unas planillas que estaban ya presentadas con anterioridad de una empresa. Pero de acuerdo a los delatores, en este caso de la Torre, de La Paz y Barrera, iban a recibir un porcentaje que nunca recibieron. Entonces, si consideramos ese tema, no existe hasta el momento que se pueda determinar un perjuicio al Estado cuando no se ha establecido glosas sobre el tema de estos contratos. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias a ustedes y a las órdenes. Una buena tarde. Marcelo Ron, abogado del excontralor Pablo Celi.